Una de las características de la iglesia en nuestros tiempos, por lo menos en lo que he podido percibir, lo que he podido observar y también lo que he escuchado de otros hombres de Dios, de siervos de Dios, es que hay una profunda dificultad para poder comprender las realidades espirituales que están reveladas en la palabra de Dios. Y eso trae como consecuencia, pues, directamente en nuestras vidas que obviamente no vivimos conforme a esas realidades que revela la palabra de Dios. En términos generales, la iglesia percibe otras cosas, mira, observa otras cosas y llega a entender equivocadamente que la vida cristiana es diferente a lo que podemos mirar aquí en la palabra de Dios. La iglesia o la llamada iglesia cristiana va en pos de emociones, van en pos de sentimientos, de poder sentirse bien, van en pos de bendiciones de todo tipo, pero sobre todo bendiciones materiales. Hay una palabra que se escucha mucho dentro del ámbito cristiano y es el gozo, ¿verdad? Es una palabra que llega a formar parte de nuestro lenguaje, de nuestro vocabulario cristiano. Y nos preguntamos, ¿verdad? ¿Te estás gozando? ¿Te gozaste el día de hoy? ¿O vamos a tal lugar para gozarnos? ¿O simplemente la exhortación de gózate, gózate en el Señor? Y obviamente que el gozo es parte importante de la vida cristiana cuando lo entendemos bien, ¿verdad? De hecho, la palabra de Dios dice en alguna parte que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Vivimos, hermanos, en esa irrealidad, en esa débil comprensión que tenemos en términos generales acerca de las realidades espirituales que revela la palabra de Dios. Vivimos en términos generales, hermanos, como cristianos, vivimos como nosotros queremos vivir. Tomamos nuestras propias decisiones, hacemos lo que nosotros queremos hacer. Cuando tomamos decisiones importantes y tenemos que elegir, ¿verdad?, entre el tiempo que dedicamos de alguna manera a nuestro servicio a Dios o a la iglesia o nuestra vida como cristianos, y por otro lado tenemos nuestras actividades personales en la vida diaria, por lo general termina teniendo más peso las decisiones que tomamos a favor de otras actividades que tenemos extra de lo que nosotros hacemos en la iglesia. Cuando realmente debería de ser al revés, ¿verdad? En aquellas decisiones que nosotros tomamos, mirar las actividades que nosotros tenemos como cristianos o nuestro ejercicio simplemente como creyentes, como hijos de Dios, y en base a esas prioridades entonces nosotros tomar esas decisiones. Entonces, en términos generales, repito, podemos percibir eso, que la iglesia en nuestros días vivimos, y me incluyo, vivimos muy alejados de las realidades espirituales que podemos mirar aquí en la palabra de Dios. La enseñanza del apóstol Pablo que hemos estado mirando al seguir estas dos cartas que hemos estado estudiando, miramos algo muy, muy diferente, muy distinto a lo que la mayoría de nosotros percibimos como cristianos en la iglesia. Y hablo de la iglesia en términos generales. No solamente el apóstol Pablo, al mirar todo el Nuevo Testamento, miramos una realidad completamente diferente. Si nos vamos a los evangelios de nuestro Señor Jesucristo y ponemos atención a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, pues podemos mirar enseñanzas muy radicales completamente.
Y si resumimos en una sola frase la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que nos pide a todos, ¿verdad?, quienes en algún momento dado decidimos seguirle, pues nos dice que nos neguemos a nosotros mismos, que tomemos nuestra cruz y le sigamos cada día. Y el apóstol Pablo, igualmente, si resumimos en una sola frase la dirección de su enseñanza, pues basta con mirar el texto que está en Gálatas capítulo 2, versículo 20, cuando él dice estas palabras: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y dice la segunda parte: y lo que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, que me amó y dio su vida por mí. En este capítulo número 2 que comenzamos a mirar la semana pasada, donde el apóstol Pablo le comienza a dar, o le continúa más bien dando instrucciones a Timoteo, pues miramos este tipo de demandas rigurosas, demandantes, fuertes, que lo comprometían totalmente con su ejercicio, no solamente como ministro de Dios, sino como cristiano. Porque ciertamente esta carta está dirigida a un hombre ministro de Dios, a un anciano, a un obispo que tenía una gran responsabilidad como pastor en una iglesia en la ciudad de Éfeso. Sin embargo, recordemos que cada ministro, que cada pastor, que cada anciano, que cada líder dentro de la iglesia, o que cada mujer inclusive que tiene una posición de liderazgo en una iglesia, venimos a ser ejemplos, ¿verdad?, para los demás cristianos. Obviamente, a medida de la mayor responsabilidad, hay un mayor compromiso, una mayor demanda, una mayor seriedad, obviamente, en el ejercicio ya del ministerio en sí, pero la vida de cada creyente está dirigiéndose hacia allá, a una vida comprometida, a una vida demandante. Y en esta mañana es mi oración, hermanos, que Dios nos abra los ojos, ¿verdad?, y que nos permita percibir, que nos permita visualizar cuál es la demanda de Dios en su palabra para nosotros que nos llamamos cristianos, para cada creyente individual, pero también como congregación, como iglesia. El apóstol Pablo, hermanos, era un ejemplo maravilloso y tremendo para este joven Timoteo. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 10, él escribió estas palabras: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo se está refiriendo a los otros apóstoles, ¿verdad? Y pareciera ser un poco vanaglorioso al decir: he trabajado más que todos ellos. Sin embargo, termina diciendo, reconociendo, diciendo: pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y versículos como este los podemos mirar en todas partes del apóstol Pablo, y podemos mirar a un hombre que tenía bien claro cuál era la manera en que él debía de servir a Dios. Podemos decir un hombre comprometido, un hombre entregado a la obra de Dios, un hombre trabajador, no solamente en el ministerio, un hombre trabajador que trabajaba con sus manos. En alguna parte de la Escritura dice el apóstol Pablo que él trabajaba arduamente de día y de noche, dice, para no ser gravoso a la iglesia, es decir, para ganar su propio sueldo, su propio dinero, y no tener que estar dependiendo de lo que la iglesia le pudiera dar. Tenía su profesión, hacía tiendas. El apóstol Pablo era un hombre trabajador en ese aspecto, pero era un hombre trabajador en la obra de Dios. En la carta a los Colosenses podemos mirar otro ejemplo también en el capítulo 1, versículo 28 y 29. Dice, hablando de Jesucristo, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre.
para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Entonces, le repito, podemos mirar por todas las cartas que el apóstol Pablo escribió, un espíritu de trabajo, un espíritu de lucha, un espíritu de entrega, de compromiso en la obra de Dios. Y antes de continuar, hermanos, quiero confesarles, ¿verdad? Como sucede muy a menudo, que al estar estudiando la palabra de Dios, obviamente, para compartirla con ustedes, también Dios, hermanos, me ministra definitivamente a mí y me exhorta, ¿verdad? Me hace mirar mis carencias y las necesidades que tengo de percibir primeramente las realidades de la palabra de Dios y ajustar mi vida al estándar, a la medida de lo que nosotros miramos aquí. Entonces, bajo ninguna circunstancia nosotros podemos pensar, hermanos, que nos podemos poner por debajo de ese estándar o de esa medida. Tenemos que mirar que esto que nosotros leemos, esa es la realidad espiritual, la realidad de las verdades de la palabra de Dios dirigidas a hombres, a mujeres, de carne y hueso como nosotros, que hemos abrazado la fe en Jesucristo. Sí, definitivamente, principalmente aquellos que hemos dado un paso más adelante en cuanto al compromiso de nuestro servicio a Dios. Pero no nos exenta a ninguno que se llame cristiano, los exenta de tener en su vida ese espíritu comprometido con la obra de Dios y con el Señor. El apóstol Pablo, al dirigirse aquí a Timoteo en esta carta y en este capítulo 2, estuvimos mirando la semana pasada, es el contexto, ¿verdad? Porque continuamos el día de hoy con lo que comenzamos la semana pasada, en donde el versículo 1 y 2 le escribe Pablo y le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces le está presentando su labor, la encomienda, el encargo, a lo que Timoteo se había estado dedicando ya, pero que el apóstol Pablo, en las postrimerías ya de su vida, recordemos que no salió vivo de este encarcelamiento, sino que fue ejecutado, le recuerda lo que tiene que seguir haciendo. Y lo que nosotros miramos después en los versículos que siguen, pues miramos la actitud con lo que él lo debería de hacer, que seguramente ya lo estaba haciendo, ¿verdad? Pero estaba en un momento crítico de su vida, Timoteo, bajo presión, bajo pruebas, bajo luchas, bajo persecución, bajo tristeza, bajo temor. Lo que nosotros llamamos depresión el día de hoy probablemente tocaba a la puerta del corazón de Timoteo al estar viviendo todas estas circunstancias en las que estaban envueltos. Entonces el apóstol Pablo le recuerda lo que tiene que hacer y le dice la manera en que lo debe de hacer. Y le pone 3 ilustraciones, 3 ejemplos de actividades que se requiere esfuerzo, que se requiere trabajo, que se requiere compromiso, que se requiere fidelidad, que se requiere una entrega total, que se requiere disciplina, que se requiere todas las cualidades, todas las cosas que nosotros pudiéramos enumerar si pensamos en una labor ardua que nosotros debemos de hacer. Si nosotros pensamos en nuestras profesiones, en nuestros trabajos, a lo que nosotros nos dedicamos o lo que usted se dedica en su vida diaria, obviamente sabe que tiene un compromiso muy fuerte con su trabajo, con su labor, con su profesión. Entonces, debemos nosotros de estar seguros, hermanos, que de ninguna manera la labor como cristianos
Y repito, no solamente en el servicio de Dios, sino en el ejercicio de nuestra vida diaria, en nuestras casas, con nuestras familias, con nuestros maridos, esposas, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, en donde quiera que nosotros estemos, simplemente vivir la vida cristiana se requiere compromiso, se requiere esfuerzo, se requiere fidelidad, se requiere disciplina, se requiere todo lo que nosotros podamos pensar, palabras que se vengan a nuestra mente que se necesitan para llevar a cabo una labor ardua. Y el apóstol Pablo le menciona estos 3 ejemplos. Menciona el ejemplo de un soldado que milita. Es decir, un soldado que está en un servicio activo, que está ejerciendo su profesión, que está en la guerra, que está batallando, que está luchando. No habla de un soldado encuartelado, un soldado que está franco, está hablando de un soldado, esta es la palabra que lo define, que milita. Habla también de un atleta de alto rendimiento. No sé si aquí habrá alguno que haya practicado algún deporte de alto rendimiento, pero por lo menos observamos o hemos escuchado a los que sí se dedican y qué tipo de vida es la que llevan y cómo enfrentan sus responsabilidades. También presenta la ilustración de un sembrador, y que son ilustraciones que miramos, ¿verdad?, frecuentemente en la palabra de Dios, porque describen, ilustran muy bien lo que quiere enseñar el maestro, en este caso el apóstol Pablo, lo que le quiere dejar a Timoteo en su mente, en su corazón. Al inicio le decía que somos nosotros muy difíciles para percibir las realidades espirituales. El Señor Jesucristo a sus discípulos les decía constantemente: hombres de poca fe, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? El escritor de la carta a los Hebreos les dice: han sido tardos para oír. Se nos dificulta, hermanos, a nosotros. Y una de las explicaciones es precisamente por nuestra naturaleza humana pecaminosa, que nos cuesta trabajo a nosotros comprender las realidades espirituales, que Jesús utilizaba mucho ilustraciones para poder ilustrar, para poder enseñar. Como cuando de niños, ¿verdad?, que nos enseñaban a sumar y nos ponían peras y manzanas para que pudiéramos comprender, para que pudiéramos entender bien. El propósito de estas ilustraciones es para que, en este caso, Timoteo pudiera comprender, no hubiera peligro de que distorsionara lo que Pablo le estaba enseñando. Y es lo mismo para nosotros, que la palabra de Dios ha quedado escrita aquí para cada uno de nosotros y que es clara, que es ilustrativa. Cuando nosotros nos detenemos a reflexionar y a meditar y a pensar en ella, entonces nosotros comenzamos a entender, ¿verdad?, esas realidades espirituales y que tienen que ver directamente con cada uno de nosotros. Porque algo que tenemos que recordar es que no son historias para entretener o historias para platicar, para contar, leer la escritura para tener que hablar y tener que conversar, o inclusive para tener que debatir o tener que discutir con otras personas. Es la palabra de Dios. Más adelante el apóstol Pablo le dice a Timoteo que es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Entonces, en el versículo 3, el apóstol Pablo le dice por segunda vez: tú pues. Primer versículo le dijo las primeras palabras a Timoteo: tú, Timoteo. Decir, esto es para ti. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. No le dice esta palabra que le dije yo, que es muy común dentro del lenguaje cristiano. No le dice: Timoteo, gózate. Timoteo, Dios tiene muchas bendiciones para ti.
Dios te va a levantar, vas a ser una persona de renombre. Dios te va a dar, te va a prosperar. Le dice, sufre penalidades. Aquí es donde empezamos nosotros a visualizar la distorsión que nosotros tenemos de la realidad de la vida cristiana. Porque quien en su sano juicio, hermanos, acepta una invitación a sufrir penalidades. Sobre todo tratándose de las cosas de Dios, ¿verdad? Porque cuando nosotros escuchamos a Dios, inmediatamente lo asociamos con bendición, con prosperidad, y que les he comentado en algunas otras ocasiones que no necesariamente es malo el desear aquello. De hecho, Dios nos bendice. De hecho, Dios nos prospera. Pero no es el todo de la vida cristiana eso. Hay algo muy importante que nosotros estamos dejando de lado. Entonces le dice, tú, Timoteo, sufre penalidades. Ahora, corrigiendo un poquito, hermanos, aquello de que quien en su sano juicio puede aceptar una invitación de esta. Sin embargo, recuerdo, por ejemplo, cuando estalló la guerra de Rusia contra Croacia. Hoy por los medios de comunicación nos enteramos casi de cualquier cosa, y yo empecé a mirar cómo personalidades famosas, algunos deportistas que tenían ya su vida hecha dentro del deporte y tenían una posición importante, ellos voluntariamente iban y se alistaban como soldados para pelear por su patria. Algunos de ellos perdieron la vida en guerra, pero sin lugar a duda que todos ellos que se enlistaron voluntariamente, sin duda, sufrieron penalidades. Muchos cristianos quieren la mesa servida, quieren ir de misioneros a países importantes donde no van a padecer, donde no van a sufrir precisamente penalidades. No se trata, hermanos, de estar buscando a propósito el sufrimiento, de ir y encontrarlo. No, es una disposición como cristianos y una información de que en la vida cristiana, tal vez no continuamente, pero en ocasiones vamos a sufrir penalidades. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando le dice a Timoteo que sufre penalidades? Recordemos que está poniendo de ejemplo a un soldado que milita, que está en el campo de batalla, que está peleando, y que un soldado se enfrenta a la incomodidad, se enfrenta a las carencias, a los peligros de muerte, de encarcelamiento. Creo que ninguno de nosotros hemos estado en un campo de batalla, gracias a Dios, pero podemos imaginarnos lo que hemos mirado de la historia, lo que hemos mirado en películas que nos muestran, ¿verdad? La vida de un soldado en la batalla, en la guerra. Constantemente acechado por el peligro. No es una vida cómoda, no es una vida agradable. Eso en la mente de Timoteo, la finalidad del apóstol Pablo era que mirara, ¿verdad? Que observara, sobre todo en los soldados de aquella época, que las batallas eran de cuerpo a cuerpo directamente, cruenta, una lucha cruenta. Timoteo, en el versículo anterior, le dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es decir, ejerce tu ministerio, ministra, enseña. Eso te llamó el Señor. Vive tu vida cristiana y luego enseña también a otros. Pero ¿sabes qué, Timoteo? Tienes que estar dispuesto a sufrir penalidades. Esa es la primera frase que le dice aquí en el versículo 3. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo.
no está hablando de cualquier soldado, ¿verdad? Le pone un adjetivo antes de la palabra soldado y le dice un buen soldado. Entonces podemos entender con esto, hermanos, se sobreentiende que un buen soldado es aquel que sufre penalidades, que quiere decir que está en la guerra, que quiere decir que está en la batalla, que quiere decir que está tomando el reto, que quiere decir que se está abocando a lo que fue llamado, a luchar en una guerra. Y luego le dice otra palabra muy importante aquí, le dice ninguno que milita. Esta es la palabra que les comento, que es un soldado en activo, en acción, se enreda en los negocios de la vida. ¿Qué significa esto? Que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Es una obviedad, ¿verdad? Es algo que no necesita mucha explicación, no podemos imaginarnos. Por ejemplo, un soldado en medio de la batalla diciendo, ahorita vengo, ¿verdad? Voy a ir a atender mi negocio. Diciéndole a su compañero, cuídame, aquí la trinchera, te encargo mi armamento, ahorita vengo, tengo un negocio que atender. Eso simplemente no era una opción. Esa era la realidad del soldado, esa era su realidad. Y no tenía ninguna otra alternativa. Esa realidad, Timoteo, grábatela en tu mente para ti como ministro, que en la vida real sí tienes otra opción. Nosotros en nuestro ejercicio, hermanos, como cristianos, en el ejercicio de la vida cristiana y como ministros también, sí que tenemos otra opción. Yo les comentaba que el apóstol Pablo, su profesión, él hacía tiendas y trabajaba arduamente. No se trata, como les mencionaba en alguna ocasión, renunciar, ¿verdad?, a la actividad que estemos realizando, que esté realizando usted. De hecho, estaba sacando cuentas, tengo 1 año y 4 meses que me jubilé. Pero todo el tiempo hacia atrás, antes de jubilarme, pues tenía mi trabajo y también el ministerio de ministrar aquí en la iglesia como pastor. No quiere decir que el Señor, si me llamaba, renuncia a tu trabajo y dedícate al 100%, ¿verdad?, al pastorado. Gracias a Dios tenía un horario flexible y hoy, pues, gracias a ese trabajo, Dios me sostiene, ¿verdad?, por medio del tiempo que yo estuve trabajando en aquel lugar. Sin embargo, esta palabra es clave, hermanos, enredarse. Eso significa terminar envuelto, ¿verdad?, en una actividad. Les comentaba en un principio que a veces cuando tomamos decisiones y ponemos en la balanza la iglesia o nuestra vida como cristianos, que consiste pues de oración, de lectura, meditación de la palabra, y consiste en congregarme y en servir a Dios, ¿verdad? Y ponemos al otro lado las oportunidades que nos van apareciendo en la vida, de trabajo, de estudio, y tomamos decisiones, y yo formo parte de eso, hermanos. Por lo regular, o casi siempre, por no decir siempre, la balanza se termina inclinando hacia el otro lado. Difícilmente nosotros sacrificamos, no estamos dispuestos, ¿verdad?, a sacrificar aquello agradable y dar prioridad a las cosas de Dios. Entonces tomamos malas decisiones, ¿verdad?, porque no preguntamos, no oramos, no le preguntamos a Dios, no consultamos con hombres o mujeres más sabias y con más experiencia con nosotros, y tomamos decisiones equivocadas y terminamos envueltos, enredados en aquellas actividades.
nos inutilizan, nos incapacitan, nos merman nuestra capacidad o nuestro potencial para que nosotros podamos servir a Dios como realmente Dios nos llamó a servirle. Por eso el apóstol Pablo dice estas palabras que hemos leído muchas veces, hermanos, pero el momento de reflexión y de meditar y hacerlas nuestras en esos momentos claves de nuestra vida y acudir a la palabra y leer esto y decir, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues que ninguno que milita se enreda en las cosas de este mundo, en los negocios de la vida. Y aquí viene la fidelidad, hermanos, que se requiere de nosotros como servidores de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué hemos de tomar esa decisión y de decir, bueno, voy a dejar de ganar tanto, ¿verdad? Voy a renunciar a aquello porque sé que tengo un llamado para servir a Dios, porque ya estoy sirviendo a Dios y va a perjudicar, ¿verdad?, mi servicio, mi crecimiento en el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué se tendría que inclinar la balanza para este lado, verdad? Por eso Pablo le tiene que dar un fuerte argumento a Timoteo y a nosotros en la Escritura por qué razón nosotros tenemos que hacer eso. Y aquí escribe Pablo, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Un soldado literalmente fue tomado por alguien, ¿verdad? Lo llamó a servir como soldado en la milicia y está bajo sus órdenes y debe su fidelidad a él. Escucha la orden, escucha la palabra que da su comandante y hay una fidelidad hacia aquel hombre. ¿A quién le debemos nuestra fidelidad, hermanos? Aquí a veces la falta de nuestra motivación en nuestros servicios es precisamente por que perdemos esto de vista, hermanos. Que tenemos nosotros a alguien a quien agradar. ¿Quién nos llamó, hermanos, a nosotros? ¿Quién nos llamó a la salvación, a la vida eterna? ¿Quién nos llamó a servirle en sus caminos? Cuando no éramos nadie, bueno, tal vez algunos tenían su valor que el mundo da, ¿verdad? Pero en algunos casos, como el mío, hermanos, nadie daba un 5 por nosotros. Hay un deseo, hermanos, y permítanme usar esta palabra que se oye medio rimbombante, pero un deseo inherente que forma ser parte del cristiano, pegado a uno, hermanos, el deseo y el anhelo de agradar a aquel que nos llamó. ¿Por qué hemos de hacer las cosas? ¿Por qué hemos de tomar decisiones, hermanos? Que se incline la balanza hacia lo que nosotros miramos en la palabra, hacia la voluntad de Dios. Bueno, porque hay alguien al que nosotros deseamos con todo nuestro corazón serle grato. Los primeros meses, días, creo yo ya, es más antes de ser cristiano, porque escuchaba a mi hermano que llegaba con la música cristiana. Y todavía este cantante vive, ya está mayor. No son letras muy ortodoxas, pero tiene unas canciones que todavía las recuerdo y me traen buenos recuerdos. Y una estrofa de un canto que él compuso y dice: ¿Cómo he de pagarle mal al que me hizo tanto bien?
¿Cómo hemos de pagarle, hermanos, con indiferencia? Perdón la palabra, ¿cómo hemos de pagarle? Y porque yo he caminado ahí, hermanos, con un ejercicio mediocre en nuestro ejercicio de la vida cristiana, en nuestro servicio a Dios. Aquel que lo dio todo para hacer posible que nosotros pudiéramos estar en una posición maravillosa. No quiero dejar este versículo, hermanos, sin antes mencionar, porque en ese peligro, ¿verdad?, que tenemos de no comprender, y a veces la naturaleza pecaminosa es mañosa, ¿verdad?, y a propósito malentiende las cosas. Entonces a veces decimos, no, pues mi fidelidad está con el Señor únicamente, ¿verdad? Yo no obedezco al hombre. Sin embargo, podemos mirar una fidelidad de Timoteo hacia este hombre llamado Pablo. Pablo lo tomó a él en un determinado momento de su vida. Eso lo podemos mirar en Hechos capítulo 16, del versículo 1 al 3. Como Pablo, cuando conoció a Timoteo siendo un jovencito, recibió buenas referencias de él como un buen joven cristiano. Lo discipuló, lo enseñó y se lo llevó en un viaje misionero. Alrededor de 16 o 17 años habían pasado desde que Pablo lo conoció y lo llamó hasta este momento que está escribiendo esta carta. Y hasta este momento había una profunda fidelidad. Obviamente la fidelidad hacia las autoridades, por decirlo así, eclesiásticas, no es una fidelidad ciega. Tampoco creemos en los que algunos dicen, ¿verdad? No toques al ungido de Jehová, ¿verdad? Sí, se comporte como se comporte, no se trata de eso. El escritor de los Hebreos dice, considerad pues sus buenas obras, considerar su conducta. Obedezcan a sus pastores, sí, pero consideren su conducta. Sin embargo, es necesario, hermanos, que nosotros seamos hombres fieles. Esa es la encomienda que le está dando Pablo a Timoteo en el versículo 2. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos también para enseñar a otros. El versículo 5, también el que lucha como atleta, dice, no es coronado, sino lucha legítimamente. Esto nos habla de un rasgo muy importante también dentro de la iglesia cristiana. Es el carácter de los hijos de Dios. ¿Qué es el carácter, hermanos? Meses atrás o semanas atrás hablamos un poco al respecto y miramos la diferencia de lo que es la personalidad y el carácter, porque confundimos, ¿verdad? Y decimos, es que el hermano fulano tiene un carácter muy explosivo, o tiene un carácter muy serio, ¿verdad? Pero ese no es el carácter, esa es la personalidad con la que nació, ¿verdad? Pero eres enojón, eres serio, eres tímido. Esa es tu personalidad. Cuando tú naciste así, tus rasgos de personalidad se fueron manifestando sin que te los enseñaran. Pero el carácter es aquel que va moldeando tu vida al paso de los años. Son las enseñanzas, son los valores que te enseñan tus padres o donde tú te estás desenvolviendo. En este caso, el carácter es la formación que Dios nos da a cada uno de nosotros como hijos de Dios. También el que lucha como atleta, o sea, que se esfuerza, ¿verdad? Hay un
pasaje, 1 Corintios 9:25, no vaya para allá, pero dice el apóstol Pablo, el que lucha, de todo se abstiene, a fin de ganar una corona corruptible, pero nosotros para una corona incorruptible. Es decir, se disciplina, se abstiene. Más de alguno de los que estamos aquí hemos escuchado entrevistas, ¿verdad?, de atletas. Cuando los están entrevistando, no, pues valió la pena el esfuerzo, valió la pena el no salir, valió la pena el no comer, valió la pena esto, la disciplina. Pero eso no es suficiente, hermanos, no, y tenemos que entender, no es suficiente, es bueno, es deseable. De hecho, se nos pide que haya una entrega, que haya un compromiso, que haya una fidelidad, pero es indispensable que haya un carácter cristiano en cada uno de nosotros. En la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, podemos mirar el carácter del hombre de Dios. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Capítulo 3, versículo 1 en adelante. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, y comienza la lista. Pero no solamente aquel que anhela obispado, habla de los diáconos. Los diáconos son aquellos que sirven dentro de la iglesia. Pero no solamente habla de los obispos, no solamente habla de los diáconos, habla de las mujeres que están en la iglesia. Capítulo 3, verso 1 hasta el 13. Hay reglas, hermanos. No somos una iglesia legalista. El legalismo son reglas que ponen los seres humanos, que nacen aquí en la mente, en la cabeza, o malas interpretaciones de la Escritura, y obligan a las mujeres a vestir de determinada manera en que la palabra de Dios no especifica. No hagas, no gustes, no vayas. Eso es legalismo. Pero eso no quiere decir que no hay reglas, por decirlo de alguna manera. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos dice, hemos sido entregados a esta forma de doctrina. Y si no luchamos legítimamente, no podemos recibir la corona. Como cristianos, hermanos, tenemos que desarrollar un carácter cristiano. Y ese no lo obtenemos nosotros por medios humanos, no lo obtenemos, hermanos, por que alguien nos quiera obligar de vivir de tal manera. No lo obtenemos si nosotros queremos forzar, ¿verdad? Si quiero forzar a mis hijos o quiero forzar a cualquier persona ponerle un traje que no se quiere poner, no podemos hacerlo. Esto es la obra de Dios, es la obra del Espíritu Santo, hermanos, pero es algo, y les repito, esto es algo inherente que empieza a formar parte del cristiano cuando abrazamos la fe en el Señor Jesucristo, un deseo, hermanos, a ser conformados como Él dice que debemos de ser. Es la obra del Espíritu Santo obrando, hermanos, en nosotros. No es fácil. No es fácil, hermanos. Para aquellos cuyas personalidades, ¿verdad?, contrastan con lo que habla o lo que describe el carácter de los hombres de Dios, es difícil el conformarnos. Por eso esta palabra que menciona, conformarnos al carácter de nuestro Señor Jesucristo, es difícil. Por eso, hermanos, es un trabajo arduo. Por eso se requiere negarse, se requiere morir, se requiere trabajar arduamente. Se requiere la obediencia. Se requiere ser sensible, hermanos, a la palabra de Dios. Se requiere meterse en la Escritura, se requiere observar, se requiere mirarse en el espejo, se requiere meditar, mirar al espejo y luego meditar y decir, estoy así.
Mi carácter es así. Señor, quiero agradarte verdaderamente. O sea, quiero honrarte, Señor. Quiero hacerte de olor grato para ti. Esa sinceridad, ese deseo de amoldarnos, de querer ser así, hermano, nos va a llevar cautivos a la obediencia de Dios. Dolorosa, ¿verdad? Definitivamente. Hace 35 años el Señor tuvo misericordia de mí. Déjeme decirle que me ha costado mucho trabajo. Miro mi personalidad y cierro mis ojos y digo, Señor, ¿cómo me falta? Sin embargo, es necesario entender que si no luchamos legítimamente, no podemos ser coronados. ¿Qué nos sirve, hermanos? Ganar el mundo entero si al final nuestra alma se pierde. Cuando Pablo escribe estas palabras, no significa únicamente que nuestras almas se vayan a perder eternamente, sino que también, que es eso también, pero también, hermanos, como cristianos, podemos perdernos la oportunidad en este mundo de cumplir el propósito por el cual fuimos llamados. Es decir, que en un momento dado, como cristianos, podemos decirle al Señor que no, conscientemente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Como podemos ver, hermanos, son puras palabras. Yo lo siento por aquellos que no son muy apegados al trabajo. La esperanza que tenemos que cuando Cristo nos salva cambia nuestro corazón. Sin embargo, en el camino, hermanos, nosotros podemos trabajar arduamente, ser los mejores empleados, ser hombres trabajadores, levantarnos a las 4 de la mañana e ir a descansar a casa a las 11 o 12 de la noche, trabajar los 7 días de la semana. Podemos ser esforzados en muchas cosas, pero en las cosas espirituales, perezosos. Es más fácil, hermanos, y lo he experimentado en mi propia vida personal, es más fácil trabajar horas extenuantes a lo largo de todo el día que arrodillarme 15 minutos y clamar con un corazón genuino a Dios. Es más fácil, hermanos, trabajar horas extras, trabajar el domingo, trabajar toda la semana, comprometerme, por decirlo así, hermanos, voy a leer la palabra, la Biblia, en un año. Es fácil desgastar nuestras vidas en este mundo relativamente en comparación con nuestra entrega que nosotros tenemos a Dios, y me incluyo en primer lugar. Para participar de los frutos, debe trabajar primero. Señor, da fruto en la iglesia, te pedimos, Señor, queremos ver fruto. Tardo mucho por la respuesta en el corazón. Hijo mío, trabaja. Queremos ver nuestra familia. Nosotros no producimos la salvación, pero podemos orar. Podemos hacer lo que nos corresponde, podemos darles buen testimonio, podemos esforzarnos para que miren los cambios profundos que Dios hace en nuestras vidas. Y después ponernos enfrente de ellos y hablarles del Evangelio. Queremos ver frutos en la iglesia, queremos ver hombres, como lo he estado predicando. Trabaja. Señor, envía, trae a la iglesia hombres ya que vengan del seminario allá de John MacArthur, que traigan un doctorado, una licenciatura, que vengan formaditos, santificados.
ya con un carácter formadito, ¿verdad? Para no batallar con los temperamentos, porque son muy batallosos de repente cuando están en formación, ya que lleguen así. Tenemos que trabajar primero. La carta de Santiago. Santiago capítulo 5, versículo 7. Escribe esto Santiago: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. No necesitamos ser agricultores para saber que se necesita un proceso que no es corto ni es fácil. Trabajar la tierra y esperar pacientemente a que dé fruto. En el verso 7 el apóstol Pablo cierra con esto, bueno, en esta parte del texto que estamos leyendo. Le dice a Timoteo: considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Se nos llama a una reflexión profunda. Sí, a un ministro, a un pastor, a un siervo de Dios, a un teólogo, a un joven pero con mucha experiencia dentro de los caminos de Dios. ¿Qué será nosotros? Reflexiona, medita en lo que te digo. Hace 2, 3 días venía platicando con una persona, maestra de profesión. Ella enseña párvulos de kinder. Me platicaba de una amiga, maestra de secundaria. Me decía que su amiga pasaba muchos corajes porque sus alumnos llegaban con trabajos hechos con inteligencia artificial y no se molestaban por disimular, ¿verdad? Por poner algo de su cosecha. Así como salía, así lo llevaban. Entonces dice que pues mejor prefirió unirse al enemigo. Dice que mejor les enseñó a usar bien esa aplicación. Pero el punto es que vivimos una época donde la reflexión no es parte de lo que deseemos hacer. El pensar detenidamente, el sentarnos a meditar, a reflexionar profundamente, no es lo de hoy. Sin embargo, eso es lo que va a hacer de nosotros, lo creo firmemente, buenos o malos cristianos. Presenta 3 ilustraciones el apóstol Pablo para que no corra el peligro de que no entienda bien la enseñanza. Y al final de estas 3 ilustraciones le dice esta palabra: reflexiona. Sin embargo, aún con eso no es suficiente, porque falta lo más importante. El Señor te dé entendimiento en todo. Y esto nos lleva al punto de partida, hermanos. Necesitamos urgentemente de la gracia y de la misericordia de Dios. Necesitamos que sea Él, hermano. Después de pasar una hora, cualquier predicador, en cualquier iglesia, desgañitándose, hablando, si Él no viene y despierta tu entendimiento, es en vano. Pero hay una parte, hermanos, que tenemos que hacer, y definitivamente tenemos nosotros que meditar, pasar tiempo. Entiendo que la vida es difícil, que hay muchas cosas que hacer. Que vamos, que venimos.
Hermano, le comentaba hace rato, tengo 1 año 4 meses que me jubilé. Dije yo, hombre, qué bárbaro. Créanme que a las semanas mi esposa un tiempito después se lastimó. Han venido muchas cosas, hermanos, que nos hacen difícil la tarea, hermanos. Si mientras estemos en este mundo no va a ser fácil, no va a esperar un momento, voy a esperar un momento donde, ahora sí. El llamado es este: sufre penalidades, esfuérzate, disciplínate, comprométete, lucha ardientemente en la obra que Dios nos ha llamado. Y repito, para terminar, no es exclusivo de pastores, de ministros. Sí, pues los ministros la tienen difícil, ¿verdad? Obviamente necesitan, ¿no? Todos nosotros, en mayor o en menor medida, todos nosotros somos llamados. Hagamos un tiempo, un espacio en el día. Dejemos a un momento el dispositivo y únicamente dediquémonos a reflexionar y a meditar en las cosas de arriba, en las cosas espirituales. ¿Cómo es mi vida como cristiano? Mi ejercicio, desde que conocí al Señor, desde que conocí su palabra. Y esa reflexión que nos lleve, incluyéndome a mí, a la aplicación de esa reflexión en nuestras vidas. Podamos encontrarnos de esa manera, agradando a aquel que nos llamó a sus caminos.